Ya, ahí sí. Ya, repito, retrocedamos. Ya, de nuevo. Protoboard, el Arduino, el cablecito, y vamos a necesitar tres componentes que tenemos en nuestro kit. El primero, nuestro sensor de temperatura, el LM35, este dispositivo chiquitito con el que hemos trabajado en semanas anteriores. Ya, vamos a necesitar una resistencia. A ver, que por aquí creo que lo podría hacer. Ya, por ahí debe estar la resistencia. Y vamos a necesitar también un LED. ¿Ya? Y además de eso, vamos a necesitar lo siguiente. En esta ocasión vamos a necesitar dos cables negros, ¿ya? Dos cables negros macho-macho. Vamos a necesitar un cable rojo. Vamos a utilizar un cable verde, ¿ya? O mejor dicho, del color del LED que ustedes ocupen. Ya les recomendaría usar el verde para que vayamos diferenciando esto y que sigamos el ejemplo que les voy a dar acá. Y vamos a utilizar un cable de otro color. Yo en este caso ocupé uno blanco. ¿Sí? Recordarles que el color de los cables obviamente no afecta en nada, solamente son convenciones que utilizamos para saber dónde vamos conectando nuestras cosas. ¿Ya? Ahora, vamos a proceder a conectar. Recuerden nuestro LM35, este dispositivo, nosotros siempre lo mirábamos con la cara plana mirando hacia nosotros, y en ese caso, con la cara plana mirando hacia nosotros, la patita de más a la izquierda iba a ser el positivo, la patita del medio iba a ser el que nos va a proporcionar la señal, y la patita de la derecha iba a ser el negativo o el GND. ¿Ya? Entonces vamos a conectar esto a la protoboard. ¿Ya? Aquí ya lo pueden ver conectado. ¿Sí? Si se fijan ahí, yo tengo la cara plana mirando hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que conectar a su patita izquierda un cablecito rojo, a su patita del medio un cablecito, en mi caso blanco, y en la patita de la derecha el cable negro. ¿Ya? Entonces quedaría algo como esto. ¿Sí? Tengo mi sensor con la cara plana mirando, en este caso, hacia abajo, ¿sí? Y en su espalda yo pongo a su patita más a la izquierda, pongo el cable rojo, en el del medio pongo el cable blanco y en el de la derecha pongo el cable negro. A ver si se puede ver ahí bien. Así debería quedar. ¿Ya? Recuerden, el rojo es positivo o 5 volt, el blanco es la señal, que va en este caso al pin A0, y el negro es GND. ¿Ya? Al ladito de esto, en otra parte de la protoboard, voy a conectar la resistencia, ¿ya? A dos puntos cualquiera, como lo pueden ver ahí. A ver, ahí. Los conecté en dos puntos cualquiera, obviamente separados, ¿sí? Cada uno en una columna distinta. ¿Ya? Y luego, o en el mismo punto que una de las patitas de esa resistencia, voy a colocar el LED con su patita más larga. ¿Sí? La patita más larga del LED, en mi caso, es la que está acá. ¿Sí? Así que esa va a ir al mismo punto, o en la misma columna, que una de las patitas de la resistencia. ¿Sí? Debería quedar algo como eso. ¿Sí? Y ahí está la otra patita más corta. Ya, voy a continuar este circuito con lo siguiente. Donde está la resistencia, o la patita de la resistencia que no está conectada a nada más, en la misma columna voy a colocar el cablecito verde. ¿Ya? Entonces sería el cablecito verde, está en la misma columna que una de las patitas de la resistencia. Luego la otra patita de la resistencia está acá, que es la misma columna donde está la patita más larga de la resistencia. ¿Sí? Y nos quedaría aquí en la columna donde está la patita más corta de la resistencia, vamos a colocar un cablecito negro porque ese punto lo vamos a tirar a GND o a tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ojo con
lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer lo siguiente. El cable negro que tengo conectado al LED, ¿ya? A la patita más corta del LED, lo voy a conectar a donde está conectado el cable negro del sensor de temperatura. ¿Ya? En la misma columna que el cable negro del sensor de temperatura, acá. ¿Ya? Entonces, este cable negro, el otro extremo, lo voy a conectar a donde está el cable negro del sensor de temperatura. Ahí. ¿Se fijan? Voy desde la patita más corta de la resistencia con el cable negro a la misma parte donde está el cable negro del sensor de temperatura. ¿Ya? Ahí se debería alcanzar a ver. Están los dos en la misma columna. ¿Ya? Y luego voy a ir con la plaquita, con el Arduino. ¿Ya? El cable verde, que es el que va a la resistencia y posteriormente al LED, lo voy a conectar en el pin 3. ¿Ya? Aquí. 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahí. El cable negro, ustedes ya saben, va a GND. Entonces busco en mi placa el GND, que están acá abajo, y lo conecto a uno de ellos. ¿Sí? Recuerden que siempre les digo que ojalá que lo conecten al primero, dejen un espacio con el otro GND y después, donde dice 5 volts, ustedes van a conectar el cablecito rojo. O sea, debería quedar algo como eso. ¿Ya? Bueno, aquí se me desconectó mi... Ahí. ¿Ya? Y lo último que vamos a hacer, a ver si lo puedo poner por acá mejor, es conectar este cablecito blanco. Voy a correr un poquito. Este cablecito blanco lo vamos a conectar a A0. ¿Ya? Entonces quedamos así finalmente. ¿Ya? En A0 quedó el cablecito blanco. Aquí. Ahí. ¿Cierto? Está el cable rojo. Ahí está A0 con el cablecito blanco. Acá, como siempre, el cablecito rojo al 5 volts y el cablecito negro a GND. Y el cablecito verde va al pin 3 que está acá. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Ya, perfecto. Si tenemos todo ok, vamos a dejar de lado un poquito nuestro circuito y vamos a ir a programar. Ya, voy a compartir acá la pantalla. Y vamos a ir a programar. Vamos a abrir nuestro Arduino. Ya nos abre un sketch nuevo y aquí vamos a programar. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es o lo que hicimos ya en nuestro circuito, es un circuito que tiene un sensor de temperatura, por lo tanto nosotros vamos a leer el valor que ese sensor nos entrega, y también tenemos un LED que es para representar información que vamos a enviar desde el Arduino hacia el LED, ¿cierto? Con la información que nosotros enviamos desde el Arduino hacia el LED, podemos prender y apagarlo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un código que haga justamente eso. ¿Ya? Vamos a hacer un par de variaciones con respecto a los ejercicios que hemos hecho en semanas pasadas, pero ya van a ir entendiendo por qué. ¿Ya? Lo primero es declarar una variable entera. Recuerden en esta sección otros que denominamos hace un tiempo, que está arriba de todo al principio, y la vamos a llamar LED y le vamos a dar el valor 3. ¿Sí? Int LED es igual a 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque en caso de que nosotros queramos correr o conectar ese LED a otra parte, simplemente basta con que cambiemos este número y la programación que hagamos hacia abajo va a cambiar inmediatamente. ¿Sí? El pin mode, el digital write, todos esos elementos con los que utilizamos este LED van a cambiar automáticamente. Si yo pusiera el 3 dentro del digital write, del pin mode, etcétera, tendría que cambiar una línea tras otra. ¿Ya? Entonces sería mucho más trabajo cambiar el LED
que simplemente cambiar este número. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear otra variable, pero en este caso, más que recibir información, va a ser un indicador de qué es lo que está pasando con el LED. ¿Ya? Si está prendido, si está apagado, eso es lo que nos va a ayudar a determinar esta variable que vamos a crear. Que en este caso es de tipo booleana, ¿ya? Es 0 o es 1, es verdadero o es falso, indica esas dos cosas, si está prendido o apagado, si es verdadero o falso, si es 0 o 1. Y en nuestro caso la vamos a llamar estado, porque es el estado en el cual se encuentra actualmente el LED, si se encuentra prendido o apagado. Y vamos a partir con nuestro LED en estado apagado, en estado bajo o en estado low. ¿Ya? Así como aparece acá. Todo con mayúscula porque es una palabra que se va a reconocer en el programa. ¿Ya? Creo que podemos subir un poquito más la letra para que... Ya. Luego vamos a ir a nuestra función setup. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un serial.begin 9600. Ustedes ya saben que eso nos permite comunicarnos con el Arduino a través del monitor serial o a través de la lupita, ¿cierto? Que aparece acá arriba. Y vamos a configurar con pin mode, recuerden con la M mayúscula, nuestro LED que está conectado en 3, ¿sí? Por eso yo pongo LED, porque LED es lo mismo que 3. Así que ahí nuestra función va a reconocer qué pin está configurando. Y luego lo configuro como una salida, como una output. ¿Ya? Entonces ahora si yo quisiera cambiar el LED de pin, que ya no esté en el 3, sino que esté, por ejemplo, en el 7, simplemente hago esto y mi programa sigue funcionando. ¿Sí? En cambio, si no lo hubiera hecho de esta manera, aquí hubiera tenido que ir un 3 y hubiera tenido que cambiarlo acá y en todas las veces que hubiera utilizado ese pin. ¿Ya? Por eso nosotros recomendamos que ustedes creen una variable, le den un valor y ese valor sea el número del pin al cual está conectado. Y luego ocupen el nombre de esa variable cuando hagan referencia a esa conexión. ¿Ya? Ahora vamos a ir al loop, ¿cierto? Que no es esta estructura iterativa que está todo el rato repitiéndose, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable entera que se va a llamar sensor y que va a ser igual a analog read de A0. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo acá? Leer el valor que me estaba entregando el sensor. ¿Sí? Recuerden que el sensor de temperatura que estamos utilizando nos va a entregar un voltaje, ese voltaje se transforma a un número digital y eso es lo que estamos leyendo y almacenando en esta variable. ¿Sí? Un valor que iba entre 0 y 1023 y que representaba un voltaje. ¿Sí? Luego, en este caso voy a trabajar solamente con números enteros. Voy a crear una variable que se va a llamar temperatura y que va a hacer lo siguiente. Temperatura va a ser, sensor por 5 por 100 y dividido en 1023. ¿Ya? Y a esta parte yo le voy a poner un paréntesis indicando que es el numerador de la división. ¿Ya? ¿Por qué era esto? Recuerden que sensor iba entre 0 y 1023 y que el sensor está conectado a 5 volts. Por lo tanto, cuando esto marca 1023, significa que hay 5 volts entrando a ese pin donde está conectado el Arduino. ¿Sí? Porque 1023 dividido en 1023 es 1 y por 5 son los 5 volts que están entrando. ¿Sí? ¿Y por qué por 100? Porque recuerden que el sensor de temperatura LM35 tenía una hojita de especificaciones, o podríamos decirlo de alguna manera, el manual, nos decía que cada grado Celsius era 10 milivolts, o sea, 0,01 volts, y si yo esto lo multiplico por 0,01 es lo mismo que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Así que por eso está ahí, para transformar este voltaje a su respectivo equivalente en grados Celsius según lo que nos indica el fabricante de este sensor. ¿Sí? Así que pasamos de tener la entrada del sensor, que era un número digital de 0 a 1023, ese 0 a 1023 lo transformé a voltaje
y con esta multiplicación finalmente lo transformo ese voltaje a una temperatura. ¿Ya? Si se fijan, hicimos todo el procesamiento del dato que nos llegó desde el sensor. El sensor no nos entrega directamente temperatura, sino que nosotros tenemos que procesarla. ¿Ya? Y ahora ojo con esto, porque esto es nuevo. Serial, punto, y en vez de print ln como lo habíamos hecho hasta ahora, vamos a utilizar write, ¿ya? De escribir. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que le vamos a enviar a Processing. Processing se va a conectar, al igual que nosotros nos conectamos con el monitor serie, Processing se va a conectar con nuestro Arduino. Y así le vamos a poder enviar este valor, temperatura, que finalmente lo vamos a poder ver en nuestra interfaz gráfica que vamos a hacer en unos minutitos más. ¿Ya? Así que serial, con mayúscula la primera, punto write y entre paréntesis temperatura. ¿Ya? Y luego voy a poner un pequeño delay para la siguiente acción que viene. ¿Ya? Luego voy a hacer otra cosa. Así como yo le estoy enviando información con esto, desde el Arduino al, en este caso, el processing, lo que voy a hacer acá es recibir información que el processing me envíe. ¿Cómo hago eso? Voy a poner un condicional, un if, ¿cierto? Una estructura selectiva, y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una función que se llama serial.available, ¿ya? O available, que es que la comunicación serial, o en el puerto serial, hay información disponible para ser leída, ¿ya? Y eso tiene que ser mayor que 0, porque si esto, que es una función que me va a entregar las respuestas de si hay o no información, me va a dar un número de cuánta información es la que hay disponible, ¿sí? Por lo tanto, si eso es mayor que 0, significa que hay información, ¿sí? Así que si eso se cumple, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a abrir y cerrar llaves acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito guardar lo que el processing me va a enviar a mí. Y eso lo voy a hacer con dato, ¿sí? O le voy a dar el nombre dato a esa variable, y le voy a dar el valor de lo que leo en el puerto serial, ¿sí? Serial.read. Recuerden que el serial, la S es con mayúscula. ¿Sí? Así que esta parte simplemente me dice que hay información disponible, y si hay información disponible creo una variable que la voy a llamar dato y le voy a almacenar lo que leí dentro de ese canal de comunicación. ¿Ya? Y voy a hacer otro condicional porque con esto voy a manejar el LED. ¿Sí? Voy a decir que si dato es igual, recuerden, hay un doble igual ahí, ¿ya? Porque estamos comparando, no estamos asignándole un valor, no estoy diciendo que a esto le voy a dar el valor que está acá a la derecha, sino que estoy comparándolos, por lo tanto va con doble igual. Ya si dato es igual a 79, y ya les voy a explicar por qué es 79, lo que voy a hacer es estado es igual a exclamación estado, punto y coma. Ya, ¿qué es esto? Estado, recuerden que nosotros lo definimos como low, o como bajo, o como apagado. Lo que voy a decir acá es que si dato es 79, o sea, si lo que me enviaron desde processing es 79, el nuevo valor de estado va a ser exclamación estado, que significa que va a invertir el valor que está acá. Es una compuerta de negación o una compuerta not. Cuando entra un 0 sale un 1, cuando entra un 1 sale un 0. ¿Sí? O sea, si yo tengo un low, en este caso acá, si yo le pongo un signo de exclamación antes, lo que hago es invertirlo. Por lo tanto, ahora va a pasar a ser high o prendido o 5 volts. ¿Sí? Así que si está apagado, ahora va a estar prendido. Si está prendido, ahora va a estar apagado. Simplemente lo invierte. ¿Ya? No hay más que eso. ¿Ya? Entonces tengo esto. ¿Sí? Y tengo finalmente lo que voy a hacer después del if. ¿Ya? Fíjense que salí de las llaves. Voy a hacer un digital write en el pin donde está el LED, ¿ya? Que era LED, y le voy a escribir estado, ¿cierto? Que ya sabemos que estado es low o high y va a depender de aquí de lo que esté entrando por el canal de comunicación que tengo con processing.
¿Ya? Ese es el código que necesitamos para la actividad de hoy día. ¿Ya? Vamos a repasar. Creo una variable de tipo entero porque guardo un número entero que se llama LED y que tiene un 3 porque en 3 estoy conectando el LED, ¿sí? El cablecito verde que utilizamos, ¿ya? Lo estoy conectando en el pin 3 de la placa. Creo una variable de tipo booleano o 0, 1, verdadero o falso, que se va a llamar estado porque va a monitorear el estado actual del LED, si está encendido o si está apagado, y el valor al inicio va a ser apagado. ¿Ya? Luego en nuestra configuración, en nuestro setup, vamos a iniciar la comunicación serial, o sea, comunicarnos con, en este caso, el monitor serial de acá, o posteriormente va a ser lo mismo que comunicarse con processing, y vamos a decir que lo que está conectado el LED, que es el pin 3, va a ser una salida, porque ahí está el LED y sabemos que el LED es una salida, o un actuador. Y luego en la función loop, lo que hacemos es crear una variable de tipo entero que se llame sensor y que va a recibir lo que lea el sensor de temperatura, que está conectado en A0. ¿Sí? Recuerden que ese era un número entero que iba entre 0 y 1023, que es un número digital que es procesado a partir de una señal de voltaje que entrega el sensor. Luego tenemos que hacer el inverso, ¿cierto? Porque recibimos ese número digital, pero queremos ver por pantalla la temperatura. Entonces, de ese número digital tenemos que pasar un voltaje, en este caso lo hacemos multiplicando por 1023, perdón, por 5 y dividiendo por 1023, ya aquí era sensor, multiplicando por 5 y dividido en 1023, así lo pasamos a voltaje, y según lo que nos indica el fabricante del sensor, tengo que multiplicarlo por 100 para transformar de voltaje a temperatura, que es lo que finalmente a mí me interesa. ¿Ya? Y ese dato de temperatura lo enviamos o lo escribimos a través del puerto serial para enviárselo al processing y que sea capaz de mostrarlo por pantalla. Esperamos un segundito y también indicamos acá que si hay información disponible para nosotros para recibirla, la vamos a leer y la vamos a almacenar en dato, y si dato es igual a 79, vamos a invertir el estado del LED. Si estaba prendido, ahora está apagado y viceversa. ¿Ya? Y finalmente escribimos digitalmente en ese LED con el estado actual. ¿Ya? Como se invirtió, vamos a escribirlo digitalmente y se va a encender o se va a apagar dependiendo de qué es lo que hayamos hecho. ¿Ya? El 79 corresponde a una O mayúscula. ¿Ya? No los quiero complicar mucho con eso, pero existe una tabla que se llama la tabla ASCII, que a cada carácter o símbolo, ¿ya? Las letras, los números, los puntos y coma, la exclamación, todo, le asigna un valor numérico. En este caso, el 79 corresponde a la O mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué la O mayúscula? Porque creo que es acertado por on y off, así que si el usuario nos ingresa una O mayúscula, nuestro LED se va a encender o se va a apagar. ¿Sí? Con ese lo enciendo y lo apago. Por eso le di una O mayúscula. Podría haberle dado cualquier otro. ¿Sí? La A mayúscula es 65, la A minúscula es 97, y así todos los elementos que tienen en su teclado tienen un valor numérico asociado en esta tabla. ¿Ya? Quédense con eso. Si alguien quiere más información, ahí me puede escribir y no tengo ningún problema en darle más detalle. ¿Ya? Pero eso es lo que necesitamos saber. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a conectar, si es que ya tienen escrito el código, vamos a conectar nuestro Arduino. ¿Alguien tenía una pregunta? A ver, ¿quién tiene una pregunta? Sí, no terminé de entender para qué es el serial ¿Esto? no sé cómo se dice. Sí. Ya, eso es para saber si es que hay información que está llegando a través de la comunicación serial. Imagínalo como un buzón, y Serial a Bailable te va a decir que en el buzón hay cartas. Y cuando haya cartas, tú vas a leer. Pero, profe, ¿qué es serial? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es serial? Serial es un objeto que lo que te permite hacer es habilitar una comunicación serial a través del puerto de comunicaciones, que en este caso va a ser el cable. Ya se vendrían siendo los datos que les vengo ingresando desde el computador, desde la consola. Exacto. Por eso a través de... Imagina que Serial es este cable. Entonces a través de Serial tú puedes enviar información desde el Arduino hacia el computador, y el computador te puede enviar a través del cable información al Arduino. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, ¿Ya? Y Serial a Bailable lo único que te va a decir es que
en tu buzón, en tu correo electrónico, llegaron correos. Si es mayor que 0 es porque hay algún correo metido ahí entre medio. ¿Sí? Si no es mayor que 0, significa que es 0, así que no hay información para leer de momento. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, Sí, yo tengo una pregunta. dime. Dijo que 79 representaba una O mayúscula. ¿Sí? ¿No se podría haber escrito la O mayúscula directamente? En este caso no, porque estamos, o sea, podríamos haber hecho esto. ¿Sí? Pero hay un tema ahí con las comillas simples, comillas dobles, que es complicarlos mucho. Entonces creo que es más fácil decirle que es 79. Ah, ya. En estricto rigor se puede, pero si lo hago ahora, tengo que explicarle varias cosas más que en este momento no son tan necesarias. ¿Ya? Si alguien quiere más Ya. detalle, como les digo, no duden en consultarme y yo les explico, no hay ningún problema. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Bueno, entonces conectamos el Arduino al computador. Recuerden, como siempre, vamos a ir acá a herramientas arriba, vamos a seleccionar nuestro puerto, ahí sí, nuestro puerto, y vamos a subir nuestro programa. En este caso ahí le voy a dar a cancelar. ¿Ya? Y en este caso lo que vamos a hacer es abrir el monitor serie, antes de irnos al processing. ¿Ya? Y el monitor serie, aparte de lo que ustedes habían visto, ¿cierto? Que podíamos imprimir información por pantalla acá, y que ahora no está saliendo porque no pusimos print ln, sino que escribimos write. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es utilizar esta parte de la barra que está acá arriba. ¿Ya? ¿Qué vamos a poder hacer ahí? Escribir. Y si yo le envío una O mayúscula, bueno, acá no está, voy a cambiar la cámara personal. Ya, si ustedes escriben acá una O mayúscula en esta barra de arriba y presionan Enter, su LED se debería prender. Voy a cambiar aquí. No sé si pueden ver acá. Ya ahí creo que tengo compartido las dos cosas. Pongo una O mayúscula, presiono Enter y el LED se prendió. Pongo una O mayúscula, presiono Enter y el LED se apagó. ¿Se fijan? Eso es lo que vamos a hacer ahora, no desde nuestro teclado y esto, sino que a través de Processing. ¿Ya? Si se fijan, también esta barra que está acá abajo se va desplazando, es porque está imprimiendo por pantalla algo, pero no es visible por nosotros, no es comprensible por nosotros. ¿Ya? Pero sí lo va a hacer para el Processing. Profe, ¿Sí? a mí sí me está imprimiendo algo, o sea, como unos cuadrados, no sé si a alguien más le pasa, pero Claro, por eso. Lo que pasa es que está con write y no con print, por lo tanto imprime en otro formato. Y por eso no sale el número que habíamos visto en clases anteriores. ah, ya. Ya, ¿Ya? gracias. Pero el processing sí va a ser capaz de comprender. Ya, voy a dejar de compartir un segundito. ¿Estamos ok con eso? Si me pueden ir confirmando, dedito para arriba, un mensaje. Profe, que me salgan signos de interrogación es lo mismo que lo que decía lo de los cuadraditos. Sí, probablemente Ah, ya. salga algún símbolo raro. A mí me estaba saliendo una línea, una como línea arriba. Entonces, va a variar. No Ah, ya. es como estándar. Ya, denme un segundito. Ya, todos listos. Si me van confirmando los que faltan, tenemos que tener eso para el... Profe, a mí me tiró error, no lo puede ser. ¿qué error te No tiró, sé, Leo? es que lo que pasa es que sé cuál es el error, pero no lo pillo porque lo comparo con el código que tiene ¿Ya? y no me sale, me dice expected, me parece un paréntesis, before y un corchete. Ah, ya. Tengo que... Déjame ver el código un poquito y te ayudo. Ponle compartir pantalla si es que pudiera, por favor. No puedo compartir pantalla. ¿No? Ah, chuta.
A ver, y mira, en ese tipo de error te indica la línea del código donde está el error. Mira, voy a generar el error aquí. ¿Te pide un punto y coma, un corchete? ¿Qué es lo que es? Una Una llave. Ay, ¿O no? sí, una llave. Mira, probablemente sea esa. Ya, voy a borrar esa, la última. Y le voy a dar acá. ¿Ya? Esto es lo mismo que ustedes hubieran tratado de subir. ¿Sale eso? ¿Algo así? Sí, pero dice, en vez de decir eso del final, at end of input, ¿Ya? me sale before llavecita token. Mira, eso es un error que falta una de estas llaves, y tienes que ir fijándote bien en los pares de llaves. Por ejemplo, acá, y si te fijas, los marca, si yo presiono esta última, me marca que el cuadrado que empieza acá arriba. ¿Ya? Acá dentro de esto, el if tiene sus propias llaves, ahí, cierra esta con esa, y acá el otro if también tiene sus propias llaves. ¿Ya? Y después esta es la del loop. ¿Sí? El if con el dato igual 79 tiene sus propias llaves, luego el if del serial a bailable también tiene sus propias llaves, que cierra acá, y esta llave sería del loop. Y arriba recuerda las del setup. Ya, ahí lo arreglé. Ya, perfecto, súper. Gracias. Ya. A Gabriel le está tirando error. Joaquín dio una recomendación que escriban puras O, seguida en el monitor y se empieza a preparar de acuerdo a la cantidad de claro, que se escribe. dependiendo de eso. ¿Por qué? Porque va tomando de a una. Entonces, por eso se produce ese efecto. Bien, Joaquín. Gabriel, si nos puedes profundizar un poquito Ya, para ver el tema del error. vamos a seguir, vamos a ver lo principal del processing antes, que Gabriel nos envíe el problema y lo vamos a solucionar viendo ya la primera parte del processing. ¿Ya? Si nos puede ahí dejar la fotito o el comentario para revisarlo. ¿Ya? Lo otro que podríamos hacer es, yo voy a cerrar aquí, vamos a ponernos a guardar. Y como no estaba preparado, tenemos el archivo aquí, se los voy a subir al Slack, ¿ya? Para que ahí lo descarguen, ahí quizás nos podamos agilizar esto y evitar algunos errores, ¿ya? De igual forma, el documento va a quedar habilitado en el Classroom. Ya, ahí La está sección de clase. el código. ¿Ya? Se subió a Slack para los que tengan algún problema, que puedan probar con ese y ver si se soluciona. ¿Ya? Les pido guarden el otro código también y después los puedan comparar para ver qué es lo que estaba fallando. Es súper importante ir viendo dónde estaba el error. ¿Ya? Compárenlo línea a línea, no son muchas, así que es algo que pueden hacer. ¿Ya? Ahora vamos con processing. Vamos a abrir aquí, dame un segundito que lo tengo en la otra pantalla. Ahora sí. Ya, vamos a abrir processing. ¿Ya? Processing tiene una interfaz bastante similar a lo que es Arduino. De hecho, Arduino parte o se crea a partir de esto, de processing. Tiene una programación igual muy similar. Tenemos dos funciones, no son las mismas, pero igual son dos funciones, que nos van a permitir configurar nuestro espacio de trabajo y después simplemente dibujar. Processing es una plataforma que nos va a permitir crear una ventana y dibujar elementos dentro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Para partir con el trabajo, ¿ya? Y ustedes, sin hacer nada más que esto, yo por mientras voy a desconectar aquí para tener un poquito más de espacio, pueden dejar su Arduino conectado al computador
Ya, ojalá lo dejen, ojalá cierren el programa Arduino. La placa pueden dejarla conectada o pueden desconectarla y la conectamos después, no hay ningún problema. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí les voy a pedir que me sigan paso a paso. Voy a tratar de subir un poquito la letra. ¿Ya? Vamos a ir escribiendo, explicando al tiro qué es lo que hace cada cosa. ¿Ya? Primero vamos a escribir import, o sea, vamos a agregar cierto código que ya está hecho. Vamos a escribir processing.serial. Punto y coma. ¿Ya? Import espacio processing.serial. Asterisco y punto y coma. ¿Ya? ¿Qué hace eso? Lo que hace es agregar código que ya está escrito en algún lado para poder comunicarse a través de un puerto serial, en este caso con el Arduino. ¿Ya? Luego voy a escribir serial y voy a dejar un espacio y voy a escribir puerto. ¿Ya? Voy a crear un puerto serial que le voy a dar el nombre de puerto. ¿Ya? Esto pues se puede llamar port, se puede llamar A, se puede llamar como ustedes quieran, pero para facilidad le damos nombres que identifiquen bien qué es lo que se hace. ¿Ya? Y después vienen dos funciones, al igual que en Arduino, el setup y el loop. ¿Ya? En este caso mantenemos el setup, pero el loop pasa a ser la función de dibujar. ¿Ya? Así que primero vamos a ir con el void setup, lo vamos a escribir de la misma manera como lo escribimos en el Arduino, y después vamos a escribir void, pero en vez de loop vamos a escribir draw, de dibujar. ¿Ya? Y tenemos nuestras dos funciones ya disponibles para trabajar. ¿Sí? En setup, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un print ln, ¿ya? Sin el serial antes, solamente print ln, de serial.list, y entre paréntesis, ahí lo dejamos en blanco. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Imprimir a través de la consola, que es esta parte negra que está acá abajo, donde aparecen los errores y ese tipo de cosas, va a imprimir todos los puertos seriales que yo tengo disponibles. ¿Ya? ¿Por qué nos va a servir eso? Porque vamos a poder detectar dónde está el Arduino. ¿Ya? Otra forma que tienen para hacer eso es en el Arduino, recuerden, en herramientas, en este caso en Processing no está, pero en el Arduino, herramientas, y cuando seleccionábamos la placa, siempre al lado de su Arduino aparecía algo que era COM y un número, COM3, COM27, COM, un número que está determinado aleatoriamente ahí en el sistema operativo. ¿Ya? Así que si ustedes saben en qué puerto COM está conectado su dispositivo, ¿ya? Esto quizás no es tan necesario. Para los que no lo saben, lo vamos a imprimir y vamos a ver dónde está conectado. ¿Ya? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Puerto, que era esto que habíamos creado anteriormente, va a ser igual a new serial, ¿ya? Entre paréntesis this, y luego le paso, ustedes tienen que poner acá com algo, voy a inventar com 3, ¿sí? Coma 9600. ¿Ya? Y punto y coma. ¿Sí? Y finalmente vamos a ir con una función muy importante en Processing, que es size. ¿Ya? Y le vamos a dar, para el ejemplo, 800,400. ¿Qué es esto? Esta función lo que va a hacer es generar una ventana dentro del computador de un tamaño de 800 píxeles por 400 píxeles, o sea, 800 de ancho y 400 de alto, que se va a abrir cuando yo le dé o presione aquí ejecutar. ¿Sí? Ya, ahora les voy a pedir que conecten su Arduino si lo desconectaron. ¿Ya? Y quizás puedan abrir el Arduino como programa, vean en qué COM está conectado y lo escriban acá, ¿cierto? COM y el número en el que está conectado.
Quizás si alguien me pudiera ayudar con eso y verlo en su computador, si alguien me ayuda compartiendo pantalla, ¿ya? Como ejemplo para el resto de sus compañeros. ¿Alguien que me pueda ayudar con eso, chicos? Profe, ¿qué quiere que le comparta el processing o el Arduino? El Arduino, primero. Sí, Ya, yo se lo... ya, gracias, Antonia. Ya. En herramientas, en tools, ya, ahí dice COM3 Arduino 1. Entonces, en processing hay que escribir, para el caso de Antonia, COM3. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que hacer. ¿Ya? Ahora sí puedes compartir processing, Antonia. tengo que... Stop shift, ¿Ya? Y en COM3 ahí hay que cerrarlo con comillas dobles. Claro. Sí, eso era lo que faltaba. Ya, perfecto. ¿Sí? Y al de arriba, al que dice println, como ya sabes dónde está tu Arduino, al principio, antes de la P, ponle 2 slash para que eso no se ejecute. No. Ya. Y ahora puedes apretar el botón play que está arriba, el de correr. ¿Ya? Probablemente te tiró ahí alguna alerta de seguridad porque está tratando de abrir una ventana. Sí. Dale a aceptar, dale el permiso. El permiso, me sale el sketch, pero no me sale nada. Ay, shit. ¿Ya? Y ahí presiónalo de nuevo para que... Me sale, me abre otra pestaña, pero me sale gris nomás. ¿Cómo? ¿Perdón? Que me abre la pestaña como del play, otra ¿Ya? pestaña aparte y me sale gris nomás. ¿Cómo? ¿Te sale aquí nomás? Me sale gris entera. Ah, ya, perfecto, eso es. Pero ¿la puedes ya. mostrar? Ya tengo que de nuevo. Es esta. Ya, perfecto. Esa es la pestaña que generó, la ventana que generó Processing. ¿Ya? Una ventana que tiene 800 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. ¿Ya? Y por defecto viene gris y ahora nosotros vamos a empezar a modificarla y a ponerle información dentro. ¿Ya? Pero hasta ahí vamos perfecto. Ya. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que hacer, chicos. Vean en Arduino dónde está su COM, dónde está su Arduino, su COM algo, y ese COM lo dejan en Processing para que pueda esto conectarse con el Arduino y empecemos a trabajar. ¿Ya? Bueno, sigo compartiendo. Muchas gracias, Antonia, te pasaste. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color a esa ventana. Vamos a utilizar una función que se llama background, ¿ya? Que en este caso utiliza el formato RGB, ¿sí? O sea, rojo, verde y azul en valores de 0 a 255 para modificar los colores. Lo vimos con el LED RGB la semana pasada, ¿ya? Yo en este caso voy a poner este color, que sería 0, 170 y 180, ¿ya? Y aquí, denme un segundito que tengo que cambiar, en este caso en Linux y Mac, es un poquito distinto, no es COM, así que denme un segundito para modificar esto. Ya, creo que ahí no debería tener problema. Ya, y aquí se me generó mi ventana, ¿cierto? De 800 píxeles de ancho, 400 píxeles de ancho, o sea, de alto, y un color que en este caso es 0, 170, 180, que es como celeste o algo así. Ya, y no soy muy bueno con los colores, así que ustedes pueden elegir cualquier otro, ¿ya? Pueden buscar ahí las combinaciones y lo pueden escribir. ¿Ya? Ahora voy a cerrar esto, ¿ya? Lo pueden mantener abierto y después cuando le den de nuevo a correr se va a actualizar. Yo prefiero cerrarlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar una función que vamos a ocupar harto, que se llama fill, que lo que hace es rellenar de un cierto color el elemento que vamos a crear. En este caso yo lo voy a rellenar con
255, 255, 255, ¿ya? También es RGB, en este caso el triple 255 es blanco, ¿ya? Y lo que voy a hacer es crear un texto, y un texto se crea con la función text, ¿ya? Es así de sencillo. Text, voy a poner el mensaje IE101, ¿cierto? Guión introducción a la ingeniería, y después voy a poner una coma y me va a pedir dónde posicionarlo. Yo lo voy a posicionar en el 250,50. Ya vamos a explicar qué es eso. ¿Ya? Y aquí con eso listo, le damos a ejecutar. ¿Ya? Y fíjense que aquí apareció mi texto, ¿sí? Con una letra blanca, ¿sí? Porque le puse triple 255. ¿Ya? Después de texto, ¿cierto? O sea, text, y entre los paréntesis el texto entre comillas doble, una coma, un 250 y un 50, esto es el punto en el eje X donde este texto va a iniciar. Y esto es el punto en el eje Y donde esto va a iniciar. Y esto lo vemos siendo el punto 0,0 la esquina superior izquierda. Acá está 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto que sería 250,50 sería 250 en X y 50 en Y. El positivo va a ir hacia abajo. ¿Sí? 250 en X, 50 en Y. Y ahí empieza el texto. ¿Sí? Es el píxel donde inicia, tanto en el eje X como en el eje Y. Y eso es algo que vamos a utilizar para el resto también de las figuras y las cosas que vamos a ir escribiendo. ¿Ya? Vamos a escribir acá text size, la S con mayúscula, y entre paréntesis voy a poner un 22. Esto es simplemente el tamaño de la letra. ¿Ya? Voy a darle a ejecutar. Si se fijan ahí, el tamaño de la letra aumentó y tengo un título un poquito más presentable, más grande y más atractivo visualmente. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, vamos a hacer stroke, ¿ya? Stroke es una nueva función que vamos a ver que lo que hace es colorear un cierto borde de una figura. ¿Ya? Y yo lo voy a dejar con 0,0,0, que si se fijan es el opuesto al triple 255, por lo tanto el 000 es negro. ¿Sí? El triple 255 es blanco, el triple 0 es negro. Y lo que voy a hacer va a ser una línea entre 150 y 5 y 150 y 100. ¿Ya? Y punto y coma. ¿Ya? Line es la función para dibujar una línea y lo que me va a pedir es X y X2 y 2. O sea, el punto de inicio, que en este caso sería este, y el punto de término, que sería ese punto que está destacado. Si yo le doy a correr a esto, fíjense que se dibujó una línea acá. ¿Y qué es lo que hizo? Fue al punto 150 en X, 5 en Y tiene ese punto que está acá. Y el otro punto es 150 en X, pero 100 en Y. Y ambos puntos los unió con una línea que es de color negro porque stroke está con 0,0,0. ¿Ya? ¿Vamos bien? Si me pueden ir dejando reacciones, comentarios, ¿todo bien? ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a dar 10 minutitos de entre comillas, break, ¿ya? Para que ustedes vayan a buscar un vasito con agua, un cafecito, lo que estimen conveniente. Y también les voy a dejar aquí el desafío rápido, ¿ya? Porque es sencillo, pero solamente tienen que visualizarlo. Necesito que este texto que está acá quede encerrado en un rectángulo. ¿Ya? Así como dibujé la línea acá, tienen que encerrarlo en un rectángulo, es decir, dibujar una línea acá y una línea acá. ¿Ya? Eso queda como desafío para la vuelta de los 10 minutos. Vayan a buscar un vasito con agua y rapidito ahí ponen el código para que puedan cerrar el rectángulo. ¿Ya? A ver si alguien puede y lo muestra de vuelta del break. ¿Ya? Así que a las 4 volvemos
para ya ver los otros elementos que tenemos que revisar de processing. ¿Ya? En la segunda parte vamos a andar mucho más rápido porque todo en processing funciona con, valga la redundancia, funciones muy sencillas con nombres como texto, línea, cuadrilátero, triángulo, etcétera, y lo único que nos va a pedir es un punto de inicio y un punto de término, ¿ya? Preordenados de coordenadas que van a servir como inicio y término, ¿ya? Con eso vamos a seguir a las 4 cuando volvamos, ¿ya? Así que 10 minutitos, chicos, y nos vemos a la vuelta. Profe, antes del break, que me sale un error con la parte de texto, no sé por qué. Con la parte de text, Sí, quizás por las comillas dobles, sí, algo así me dice con la tienes que abrir y semicolon. cerrar las comillas dobles. Sí, la cerré. Coma 250, coma 50, punto y coma, ¿está bien? Ujú. A ver, ¿puedes mostrarme tu pantalla? Ok. Ah, porque fill arriba no tiene punto y coma al final. Ah, ya. Toda línea de código la terminamos con punto y coma. Ahí debería Ya. estar. Ya, gracias, profe. Ya pues. Ya chicos, nos vemos en 10 minutos. Les voy a dejar compartido el código para que puedan seguir avanzando. Se habilitó en Classroom el contenido que está pasando el profe Matías con una pequeña descripción de la parte del código. También se agregó la página que presentó Joaquín con respecto a los códigos de los colores. Así que ahí para que tengan disponible y que para que puedan seguir trabajando con esta plataforma. Así que vamos a continuar. Por favor, profe. Súper. ¿Cómo les fue con el desafío? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien encerró esto en un... Yo lo encerré, pero yo puse otro texto. ¿Ya? ¿Y podrías compartirlo? ¿O decirnos cómo lo hiciste? Voy a compartirlo y puedo decir cómo lo hice. Perfecto. Ya me Excelente. estoy esperando el Chayanne acá. No es Chayanne. Alex también lo hizo, Ignacio también. Excelente. Lo compartieron. Oh, no. Veo con algo al medio. No, es que se me está descargando. Al compartir, pasa eso. Ahí sí. Perfecto. Excelente. ¿Ya? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que había que hacer para resolver esto? Lo que había que hacer era... A ver, voy a cambiar el compartir pantalla a compartir lo que tengo escrito. ¿Ya? Lo que hice yo fue primero definir mi primer punto, que sería en este caso 170,100. Y luego yo me dije ya, uno lo voy a dejar fijo y el otro lo voy a cambiar. Entonces lo que hice fue mover el segundo punto, que sería el eje Y a 300. Ya. Entonces se movió de 100 a 300 hacia abajo. Súper. Y entonces después yo me dije, ya bueno, entonces voy a definir la otra línea. Y, o sea, aquí yo lo tengo cambiado de abajo, esta parte, pero se supone de que esta parte debería estar arriba, pero fue porque yo había definido esto, había primero hecho, había puesto varios números así, pero me di cuenta que no era así y al final lo hice así uno por uno. Exacto. Une dos puntos. Tiene un punto de inicio y uno de término y ahí genera la línea. Sí. Y entonces lo que hice yo fue después enfocarme en el último punto. ¿Ya?
y luego lo conecté a otro punto. Por ejemplo, ya tomé este punto y ahí ese lo dejé aquí fijo. Y luego lo único que cambié fue el primer valor y el segundo lo dejé fijo. Exacto. Súper. Y luego tomé este valor y lo puse aquí primero. Y para que fuera hacia arriba, lo único que hice fue tomar este mismo valor que había tomado antes, ¿Ya? esta diferencia que había tomado, y lo puse aquí de nuevo. O sea, volví de 300 a 100. Perfecto. Excelente, Joaquín. Muy bien. Justamente eso es lo que había que hacer. Muchas gracias por compartir. Perfecto. Entonces vamos a seguir el ejemplo de Joaquín. Yo aquí, bueno, tengo otras coordenadas, pero funciona exactamente igual. Aquí yo le había puesto en el ejemplo que había hecho 650,5 y 650,100. Luego pasaba a 150,100 y 650,100. Y finalmente 150,5 y 650,5. Ya, recuerden que la línea tiene X y X2 y 2, ¿sí? Un punto de partida y un punto de término, y el programa genera una línea entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces le voy a dar a ejecutar. ¿Ya? Y ahí me encerró, en este caso, el texto que yo ubiqué en este rectángulo. ¿Ya? Se podrán fijar que no está al medio, ya que hay un espacio a la izquierda, pero es porque ahora vamos a pasar a otro elemento importante que vamos a hacer. ¿Ya? En este caso, yo les voy a compartir un archivo a través de Slack. ¿Ya? Denme un segundito. Voy a compartir otro archivo a través de Slack, que es lo siguiente. Ustedes cuando ejecuten el processing, seguramente les pidió guardar, ¿ya? Se va a generar una carpeta, y dentro de esa carpeta ustedes tienen que dejar este archivo. ¿Ya? Descárguenlo. Es un archivo que se llama ufro.png, que es el logo de la universidad. Y eso es lo que vamos a insertar ahora en nuestra interfaz de usuario. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Guardar el sketch donde están trabajando, ¿ya? Le van control S o acá en la barra arriba, archivo, y le ponen guardar como. En mi caso yo lo voy a dejar en el escritorio. Ahí lo voy a llamar como ejemplo. Y le voy a dar a guardar. ¿Ya? Y dentro de esta carpeta ejemplo que se creó, la pueden ver ahí, yo voy a dejar este archivo ufro.png, que es el que le envié por Slack. ¿Sí? Entonces voy a copiar este archivo y lo voy a pegar acá. ¿Ya? Y con eso estamos listos. ¿Sí? Tienen que estar en la misma carpeta. ¿Cómo se genera la carpeta, profe? Guardando el archivo, el sketch que tienen en processing. En archivo, guardar como, seleccionan la ruta, le dan un nombre y se va a generar la carpeta automáticamente. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, en mi caso aquí, antes del título, es lo siguiente. Voy a ocupar una función que se llama ImageMode, ¿ya? Y le voy a escribir center todo con mayúscula. ¿Ya? Esto es porque la imagen va a tener sus dimensiones partiendo desde el centro, no desde la esquina superior izquierda, como ya dijimos que era la ventana. ¿Ya? Luego voy a escribir P mayúscula, I mayúscula, image, ¿cierto? Y le voy a decir que esto es una variable que voy a llamar imagen y que va a contener el load image y entre comillas dobles ufro.png, que recuerden es el nombre del archivo que yo les envié. ¿Ya? P mayúscula, I mayúscula, M-A-G-E, después espacio, imagen es igual a load image y entre paréntesis y comillas dobles ufro.png. ¿Ya? Por eso tiene que estar en la misma carpeta, porque aquí lo nombro como ufro.png. ¿Ya? Y finalmente, y como todos los demás elementos que vamos a ir agregando, se carga simplemente con image, ¿ya? La función image,
le voy a decir qué imagen quiero cargar, en mi caso imagen, que es lo que está acá arriba. Luego me va a pedir dónde lo voy a ubicar, que en este caso sería 250, y las dimensiones que va a tener tanto de ancho como de alto. ¿Ya? Yo le voy a dejar de 75 por 75 píxeles. Ya ustedes pueden ponerle más, ahí va a depender de la imagen original, cómo se vaya viendo, si es muy chica y la agrandan mucho, obviamente se va a ver pixeleada, entonces tienen que tener en consideración eso. Esto era una imagen relativamente chica, así que 75 por 75 está bien, y esos 75 y 75 están aquí, parten desde el medio de 250. ¿Ya? Entonces le voy a dar a correr. Y si se fijan, ahí apareció el logo de la universidad, esta imagen que inserté, y el título azulado y todo envuelto en este rectángulo que hice a través de las 4 líneas que generamos. ¿Ya? ¿Vamos bien? Vamos a dejar ahí. Entonces, Image Mode Center, para que parta desde el centro, contando los píxeles, se ubica en tal parte, 200,50 está acá, ¿ya? Y tiene 75 de ancho y 75 de alto. ¿Ya? Le voy a poner aquí algunos títulos. Esto igual después lo voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar y puedan ir modificando. Entonces esto era imagen, esto era texto y esto eran líneas. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro elemento que son los cuadriláteros. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo siguiente, voy a ocupar la función fill, que recuerden que era el color de la forma que yo voy a aplicar. Si se fijan, antes de cada elemento voy a poner fill, si es que lo necesito, ¿cierto? En cambio, en las líneas ocupo stroke porque las líneas no tienen una parte adentro, sino que es solamente el relleno por ser tan delgada. Perdón, el borde por ser tan delgada. En cambio, en las figuras sí tenemos fill, que es rellenar el área interior de las figuras. ¿Ya? En este caso yo lo voy a dejar con 3 variables que voy a llamar rojo, verde y azul. ¿Sí? Ese va a ser el color del relleno del cuadrilátero que voy a crear acá abajo. ¿Ya? Y rojo, verde y azul van a ser variables, ¿ya? Al igual que como lo hicimos con el LED para el Arduino, van a ser variables que voy a crear acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Los voy a inicializar todas en 0. Int rojo igual a 0, int verde igual a 0, int azul igual a 0, punto y coma. ¿Ya? Todas con punto y coma al final. ¿Por qué? Porque si yo quiero que una figura cambie, ¿ya? Es mucho más recomendable crear variables que vayan manejando cada uno de estos colores. Porque si quiero cambiarlo durante el programa o simplemente después quiero cambiarlo en el código, basta que yo modifique acá estos 3 valores e inmediatamente se van a modificar todas las funciones que hagan referencia a esos nombres, en vez de estar línea a línea cambiando los valores que aquí aparecen. ¿Ya? Con rojo, verde y azul, que son 3 variables, yo las modifico acá arriba y se cambian inmediatamente. No hay que cambiar más líneas de código. ¿Ya? Por eso es una práctica bastante recomendable y por eso lo vamos a hacer ahora. Recuerden que 0, 0 y 0 es negro. ¿Sí? Así que el cuadrilátero que vayamos a crear acá va a ser de color negro. ¿Sí? Y el cuadrilátero que vamos a crear es con la función quad, ¿ya? Y lo único que me va a pedir son los 4 puntos. Los 4 puntos que va a dibujar y que va a unir. ¿Sí? Entonces voy a tener x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4. ¿Sí? Uno tras otro. Pero es así de sencillo, pero la consideración que debo tener es que estos puntos los une en orden. ¿Sí? Une x1 con x2, perdón, el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3 y el punto 3 con el punto 4. Por lo que si quiero dibujar, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, tendría que unir bien el punto 1 con el punto 2, después ir al de abajo y después al de al lado. ¿Sí? Porque si tengo el punto 1, punto 2, cruzo y después allá, voy a generar una especie de, como de corbatín, como de moño, ¿sí? Porque
tengo uno acá, uno acá, uno acá abajo, otro acá abajo, y este punto que quedó acá abajo se va a unir con el de arriba, y forma esa especie de corbatino, de moño que les comento, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado con el orden que van colocando esto para que sí se forme la figura que ustedes necesitan. En el caso del ejemplo que yo preparé, tengo 150,150, que sería el punto 1, 250,150, que sería el punto 2, 250,250, que sería el punto 3, y 150,250, que sería el punto 4. ¿Ya? Vamos a probarlo. Le doy a play y ahí aparece este cuadrado en color negro, porque así lo definí, aquí en esta posición. ¿Ya? Vamos a hacer lo que les comenté, que es invertir esto. Vamos a borrar ahí y vamos a colocar esto acá y le vamos a dar play. ¿Ya? ¿Se fijan que ahí aparece? ¿Por qué pasa eso? Porque uní este punto de arriba a la izquierda, luego generé el punto de acá a la derecha, y luego el siguiente punto que ubico es este, el de acá abajo a la izquierda. Y luego el siguiente punto, el cuarto punto, es el de acá abajo a la derecha. Pero este punto se tiene que unir con el primero. Entonces, por eso se hace esta forma. Así que ojo con cómo van ubicando los puntos. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar como estaba originalmente. Y ahí aparece mi cuadrado en negro. ¿Ya? Que en este caso yo lo voy a ocupar como botón un poquito más adelante. ¿Ya? Esto es para formar cuadriláteros. Puedo formar todas las formas que necesite que sean, obviamente, cuadriláteros, ¿ya? Con los cuatro vértices. ¿Ya? Ahora vamos a ir a una función que es específica, que si viene de un cuadrilátero, tiene su función específica, que es el rectángulo. Y en este caso yo, en el ejemplo que tengo aquí, el rectángulo tiene un color de 0,180,0. ¿Ya? Y el rectángulo lo voy a hacer con la función rect y me pide lo mismo, me pide en este caso un punto de partida, tanto en X como en Y, y luego me pide el ancho y el alto. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer acá es poner 300,150 y después voy a hacer, fíjense, lo siguiente, 2 por radio y radio. ¿Ya? ¿Qué sería radio? Radio es una variable que voy a ubicar acá arriba, al igual como antes lo hice con rojo, verde y azul. ¿Ya? Una variable que se va a llamar radio y que va a tener un valor de 40. De 40 creo que le había puesto. No, 100. 100. ¿Ya? Y lo mismo, al igual que con los colores, cuando yo quiero trabajar con tamaños, probablemente igual me convenga tener variables creadas que tengan esos valores y después modificarlas solamente en una parte. ¿Ya? Por eso en este ejemplo en particular quise poner acá que no fuera un número, como lo es acá y acá o en estas partes, sino que fuera dependiendo del valor de una variable que está definida previamente. ¿Ya? Si yo cambio acá y esto le pongo 200, mi rectángulo creado acá abajo se va a modificar inmediatamente sin yo tener que ir acá y poner 200, ir acá y poner 200. ¿Sí? Y si quiero que esto sea 300, acá pongo 300 y listo, en vez de estar cambiando aquí y aquí. ¿Ya? Esa es la ganancia que tiene utilizar estas variables para generar las figuras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita rectángulo? Un punto X, Y, para marcar el inicio, y luego el ancho y el alto de la figura. ¿Ya? Vamos a darle a play acá, y se debería crear aquí, quedó muy grande esto. ¿Ya? Le vamos a poner 100 nomás. ¿Ya? Y ahí está el rectángulo, en este caso es verde, ¿cierto? Porque RGB, la G es verde, y le puse 180 de verde y 0 de los otros, así que quedó verde, en un verde más o menos poco más oscuro. ¿Ya? Otra función, y chicos, estas funciones que les estoy comentando y que van quedando acá, están en la guía que les comentó la profe Vale. Otra función importante acá es una que se llama noStroke, y paréntesis en blanco. ¿Qué significa noStroke? Bueno, stroke significaba el color del borde. NoStroke es que no tiene borde. ¿Sí? Así que le voy a dar play. Y si se fijan ahora, el rectángulo verde ya no tiene el borde negro que tenía antes. Ahora no tiene borde.
¿sí? Así que es otra función de interés para cuando estén creando ciertas figuras. Profe, ahí está tomando el stroke de arriba, ¿verdad? El stroke. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, el borde que tenía antes, que era negro, es porque lo está tomando el stroke de arriba, de las Exacto. líneas, ¿cierto? Sí. Pasa lo mismo Ah. con el fill. Si yo no lo voy cambiando o voy especificando uno, antes de crear una figura, va a utilizar el que está definido previamente. ¿Ya? Recuerda que esto se va ejecutando una sentencia tras otra, igual que en Arduino. Entonces, dice que el relleno es de tal color y crea una figura con ese relleno. Pero si después digo que el relleno ahora es de otro color, la próxima figura que cree va a ser de ese color. Por eso acá va un fill, y acá va otro fill, y acá abajo hay otro fill para que sean colores distintos. Lo mismo pasa con el stroke. ¿Ya? Profe, en el int radio, ¿qué número había que ponerle? En radio yo le puse 100. Ah, ya. Dice que sí. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a seguir con otra figura, que es el círculo. ¿Ya? En estricto rigor lo que vamos a hacer es un elipse, ¿ya? Pero en el ejemplo ahora vamos a hacer un círculo. Entonces vamos a hacer un fill de 0,0,255, que recuerden RGB, o sea, esto es azul, va a ser azul porque es el único valor que tiene. Y también le vamos a poner no stroke para que no tenga borde. Y vamos a ocupar la función elipse con 2L. ¿Ya? Y elipse, al igual que el rectángulo, lo que nos va a pedir es un punto de inicio, que yo lo voy a configurar como 600,200, y el ancho y el alto de la figura. ¿Ya? Lo voy a poner radio y radio, porque en este caso quiero que se dibuje un círculo y no una elipse. ¿Sí? Así que le voy a dar ejecutar, y me debería crear aquí el círculo de color azul, que parte en 600,200, o sea, el punto central de la elipse es 600,200, y que tiene un ancho de radio, que sería eso, y un alto de radio, ¿sí? Por lo tanto se forma el círculo. ¿Qué pasa si yo alguno de estos dos valores lo agrando, por ejemplo, 2 puntos radio en el alto, o sea, 2 por radio, perdón, en el alto, se forma efectivamente la elipse, porque tiene el doble de alto que de ancho. ¿Sí? Como yo en este caso quería un círculo solamente, le voy a borrar ahí y voy a tener el mismo alto y el mismo ancho. Y se genera eso. ¿Sí? Bueno, vamos a la última figura. Vamos a dibujar un triángulo. Y el triángulo lo vamos a colorear con fill 255,0,0. ¿Qué color es ese? Rojo. ¿Alguien me diga? ¿Cuál? Perdón. El rojo, ¿no? El rojo, perfecto, porque es RGB. Y como tiene solo R, es red, así que es rojo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer en triángulo es utilizar la función triangle, ¿ya? Que lo que me pide es, como en su momento fue el cuadrilátero, me va a pedir los puntos para generar el triángulo. ¿Ya? Entonces me va a pedir un punto 1, que yo voy a generar como 400,275, luego el punto 2, que sería 350,350, y el punto 3, que sería 450,350. ¿Ya? Chicos, estos son ejemplos que yo preparé para esta clase. Ustedes pueden poner el valor que ustedes estimen conveniente para que se forme el triángulo de la forma que ustedes quieran, ¿ya? Pero esto es solamente un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer a su gusto. Así que le doy play. Me debería aparecer un triángulo rojo, ¿cierto? Cuyos puntos son 400 y 275, que estaría 400, ¿cierto? Acá, 275. Luego tendría 350,350, o sea, menos en X, pero más en Y, y 450,350 más en X y más en Y. ¿Sí? O sea, estos tres puntos del triángulo. ¿Ya? Y de color rojo. Y no stroke, o sea, sin borde a diferencia de los otros. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que esto sea entretenido? Porque para esto hubiéramos usado el Paint, ¿o no? ¿Qué falta? ¿O terminamos la clase acá?
Porque esto lo hubiéramos hecho en PowerPoint. Vamos chicos, ¿qué creen que falta? Que las figuras sean cliqueables o no. Ya, bien. Pero antes que eso, Sí. más básico, Ponerle texto dentro, ponerle información que imprima en pantalla, no sé. ya, eso, ahí me gustó. Perfecto. Nosotros en Arduino hicimos un circuito con la resistencia y el LED y el sensor de temperatura. Ya, pues, esta interfaz gráfica es justamente para mostrar esa temperatura que estamos midiendo en el sensor. Por algo le dijimos al Arduino que mandara por puerto serial esa información a, en este caso, el processing. Así que vamos a tomar esa información y la vamos a poner en pantalla para tener esta interfaz gráfica hecha por nosotros y diseñada por nosotros, mostrándonos esta información. ¿Ya? A diferencia de la lupita que usábamos antes, que es bastante sencilla y que no vende mucho, ¿sí? Y recuerden que sus proyectos tienen que vender. ¿Ya? Ahora vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el Arduino. ¿Ya? A ver si les suena esto. ¿Ya? ¿Lo han visto? ¿En algún lado? ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el Arduino. Es este buzón que tenemos, que si nos llega alguna carta nos va a avisar, y lo que hacemos es una acción determinada cuando esa carta llegue. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a definir una variable que se llama valor, y que va a ser lo mismo que puerto.read y los paréntesis en blanco. ¿Ya? Y valor es una variable que voy a tener que definir arriba. ¿Sí? Acá arriba voy a crear otra variable que se va a llamar int valor igual a 0. Punto y coma. ¿Ya? Creo una variable porque necesito un espacio en mi memoria para dejar información, y la información que voy a poner es lo que lea en el puerto serial cuando haya información disponible. ¿Sí? O sea, si hay información disponible, la guardo en esa variable. Y ahora que ya tengo conocimiento de esa variable, o sea, de ese valor, perdón, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a partir con un fill de 255,255, ¿ya? Para que sea, ¿de qué color? Blanco. Blanco, perfecto. Súper. Y lo que voy a hacer después es crear un texto, ¿ya? Que lo que va a imprimir es el valor. Y en este caso yo lo voy a ubicar en 375,210. ¿Ya? O sea, lo que leí por el puerto lo voy a dejar en valor, y valor va a ser lo que voy a imprimir como texto en esa posición de mi ventana. Le voy a dar a play. Y se pueden fijar que ahí está, ahí apareció un 23, ¿cierto? Eso está marcando actualmente acá. Si yo le empiezo a hacer presión, seguramente va a demorar un poquito. Ahí se movió algo, debería empezar después a calentarse y a cambiar su valor de temperatura. ¿Ya? Recuerden que la precisión y el tiempo de respuesta no es inmediato, pero ahí está el valor que estamos leyendo del sensor. Esa es la temperatura que se está marcando actualmente. ¿Ya? Le vamos a hacer un poquito más de diseño y vamos a agregar otro texto. En este caso lo voy a escribir yo, entre comillas dobles. Le voy a agregar un grado Celsius, y ese grado Celsius lo voy a poner en 400,210, o sea, un poquito más a la derecha, para que se vea un poco más bonito. Le voy a dar a play y ahí están mis 23 grados. ¿Sí? Impresos por pantalla, eso es lo que me está marcando mi sensor, eso es lo que me está enviando el Arduino. ¿Ya? Ahí tenemos la información del Arduino por pantalla. Y lo otro que falta, ¿ya? Así como esto lo hicieron, lo pueden hacer con todos los sensores, lo pueden hacer con más información, ¿ya? Esto es solamente una introducción a esto, ¿ya? Y como bien dijo Ignacio, si no me equivoco, nos falta darle la posibilidad de detectar el mouse y que podamos usar nuestra interfaz para enviar la información al Arduino, y lo que queremos hacer en este caso es prender el LED que conectamos, ¿ya?
Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable, ¿ya? Acá arriba, que va a ser de tipo booleano, boolean, y le vamos a poner en botón, ¿ya? Y eso lo vamos a declarar como falso o como low, es lo mismo, ¿sí? Y vamos a declarar otro que se va a llamar estado y que también va a ser falso, ¿ya? Estas dos variables nos van a ayudar en lo siguiente. En botón va a ser un indicador de si el mouse está sobre el botón que yo tengo en mi ventana. ¿Cuál yo voy a considerar como botón para este ejemplo? Este cuadrado negro. Cuando yo esté sobre este cuadrado negro, significa que estoy sobre el botón. Por lo tanto, si el mouse se detecta en esta área, en botón debería ser verdadero. Cuando yo estoy en otra área, en botón debería ser falso, ¿sí? Solamente en esa área, en botón debería ser verdadero, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Tenemos una ayuda, la vamos a poner cuadrilátero acá, ¿ya? Tenemos una ayuda que nos entrega processing, que son dos variables internas de processing. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un condicional, un if, que en su paréntesis, que ustedes saben que ahí van las condiciones, vamos a poner 4 condiciones. ¿Por qué 4 condiciones? Voy a borrar esto, voy a cortar eso. ¿Por qué 4 condiciones? Porque debo cumplir lo siguiente, debo estar entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, o mejor dicho, y entre ese punto y ese punto y ese punto y ese punto. O sea, debo cumplir con una posición en X y en Y. ¿Sí? Tengo que estar dentro de ese cuadrado. Acá hay un valor de X, acá hay otro valor de X, acá hay un valor de Y, acá hay otro valor de Y. ¿Sí? Así que tengo que cumplir con eso. Y eso lo voy a establecer de la siguiente manera. La condición que voy a poner acá va a ser que mouse X, que es esta variable que me entrega processing, que es donde está el mouse actualmente dentro de la ventana en la componente X, ¿ya? Que eso sea mayor que 150. ¿Por qué mayor que 150? Porque mi cuadrilátero, ¿cierto? Que yo hice mi cuadrado, que en este caso sería el botón, ¿sí? Está en 150,150. Entonces, en la componente X parte en 150. Entonces significa que si yo estoy de 150 en adelante, estoy dentro del botón. ¿Hasta qué parte? Hasta 250. O sea, tengo que agregar otra condición con el doble ampersand, diciendo que mouse X, si bien tiene que ser mayor que 150, también tiene que ser menor a 250. Porque entre 150 y 250 está el botón que yo quiero identificar. ¿Sí? Voy a agregar otra condición con otro doble ampersand y voy a decir también que mouse Y mayúscula tiene que ser mayor a 150. ¿Por qué? Porque 150 es la primera componente en Y que tengo. ¿Sí? O sea, tiene que ser mayor a 150, pero también tiene que ser menor a 250. Y esa es la última condición que voy a agregar. Mouse Y tiene que ser también menor que 250. Ahí estoy diciendo que está en X entre 150 y 250 y en Y entre 150 y 250. ¿Se fijan? Estoy limitando que en ese sector, si está sobre ese sector el mouse, significa, porque puse un condicional, significa que en botón va a ser verdadero, porque estoy sobre el botón, y también voy a aprovechar de hacer un efecto, que es generarle un stroke de otro color, en este caso lo voy a dejar azul. ¿Sí? Y voy a agregar un else, que recuerden estas estructuras selectivas dobles, que hacen una cosa cuando se cumple y otra cosa cuando no. Voy a decir que si no se cumple esa condición, significa que en botón es falso, porque no estoy sobre el botón, y que el stroke del botón, en este caso sería 255,0,0.
¿ya? Cuando estoy sobre el botón, en botón es verdadero y el borde es azul. Y cuando no estoy sobre el botón, en botón es falso y el borde es rojo. ¿Ya? Voy a comprobarlo. Voy a ejecutar, a ver si salió todo bien. Si se fijan ahí, el borde del cuadrado, del botón negro, está rojo, pero si yo paso por encima, el borde cambia inmediatamente a azul, ¿sí? Porque el programa está detectando que estoy sobre el botón. Una vez que saco el mouse, ¿cierto? El borde de esa figura cambia de color. ¿Ya? Ahí ya sabemos que estamos dentro de ese botón en particular, ¿sí? Lo puedo configurar también para otros espacios, ¿cierto? Va a depender de lo que necesite hacer. En este caso vamos a configurar solamente esto como botón. ¿Ya? Y ya que sabemos que tenemos el mouse sobre esa figura, que incluso hace un cambio en el color de su borde, vamos a implementar lo último, que es lo que dijo Ignacio, que es que el mouse se presione. O sea, si yo hago clic sobre ese botón, dentro de esa área, va a generar una acción en particular. Y esa acción en particular va a ser enviar la información al Arduino para que éste encienda el LED que tenemos conectado. ¿Ya? Eso, y creo que aquí se fijen bien, lo voy a hacer después de la función draw. Eso significa que debo llegar hasta el final del código que he escrito hasta el momento, hasta la última llave que está acá, y luego de eso, escribir. No adentro, fuera. Y ahí dejo un espacio hacia abajo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es escribir void, porque voy a hacer otra función, una función que en todo caso ya existe, o que mejor dicho, que ya es reconocida por processing, que se llama mouse pressed, y le doy las llaves. ¿Ya? Al igual que cuando escribo void loop o void setup, lo escribo de la misma manera, pero cambio el nombre de la función. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando yo presione el mouse, va a ser lo que yo programe acá dentro. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo comprobar, porque si yo hiciera clic en todos lados, ¿cierto? O en cualquier lado de la ventana, se ejecutaría lo que aquí aparece, ¿ya? Pero la idea es que yo haga clic, pero aparte que esté sobre el botón, ¿sí? Porque no me sirve, por ejemplo, voy a correrlo de nuevo, no me sirve hacer clic acá arriba, que haga clic y me encienda el LED, ¿sí? Porque esa no es la idea, porque por algo el botón está acá, ¿sí? Recuerden que esto se va a ejecutar cuando yo apriete el botón, ¿sí? Así que, aparte de apretar el botón, yo voy a preguntar si es que en botón es igual a verdadero, ¿ya? Porque eso me va a indicar que, aparte de presionar el mouse, estoy sobre el botón. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Estado va a ser igual a exclamación estado, que recordemos que era intercambiar si era falso ahora es verdadero y si es verdadero ahora es falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así voy a indicar en qué estado está la salida o el botón, en este caso, de mi programa. ¿Ya? Lo otro que voy a hacer es puerto.write y entre comillas dobles le voy a poner una O mayúscula. ¿Se acuerdan de la O mayúscula? ¿Se acuerdan de un 79 que vimos hace un rato? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es enviarle este valor a través de processing, no a través de del monitor serial como lo hicimos antes, sino que a través de processing. Entonces, recapitulemos, cuando yo presiono el mouse y además estoy sobre el botón, lo que hago es escribirle a través del puerto una O mayúscula, cosa que va a generar que en mi placa mi LED se encienda. Porque mi Arduino está esperando que llegue información y cuando llega y ve que es una O mayúscula o un 79, prende el LED. ¿Sí? Así que eso va a provocar eso de ahí. ¿Ya? Y aparte le vamos a agregar otro efecto que sería el siguiente. ¿Ya? Vamos a poner un if y vamos a preguntar si es que estado es verdadero. Recuerden que hicimos el cambio de estado. Si presioné y era falso, ahora es verdadero. Si estado es verdadero, vamos a hacer un pequeño cambio en el estilo del botón. ¿Ya? Lo que voy a hacer es indicar que rojo es 0, que verde es 255 y que azul es 0. Y voy a llenar
fill rojo, coma verde, coma azul. ¿Sí? Y luego voy a preguntar si es que el estado es falso, ¿ya? Que es lo mismo que podría haber hecho en un else, pero para que lo vean un poquito más claro. Y voy a decir que rojo es 0, que verde es 0 y que azul es 0. Y voy a rellenar con rojo, verde y azul. ¿Ya? Recapitulemos. Esta función, que es reconocida por processing, va a detectar cuando yo haga clic. ¿Ya? Dentro de ella, cuando yo haga clic, se va a ejecutar todo el código que yo escriba. Pero lo que yo estoy pretendiendo hacer es que si estoy sobre el botón, y por eso pregunté si en botón era verdadero, lo que voy a hacer es cambiar el estado del botón. Si estaba apagado, ahora va a estar prendido o viceversa. Y voy a escribir a través del puerto serial de comunicaciones una O mayúscula, porque mi Arduino lo programé para que cuando recibiera una O mayúscula se encendiera o se apagara. ¿Sí? Así que le envío ese mensaje para que haga eso. Y lo otro que hice fue que si estado era verdadero, voy a dejar el color del botón como verde, ¿cierto? 02550, el botón va a ponerse verde, y cuando sea falso va a volverse negro. ¿Ya? Vamos a probar esto, vamos a darle correr. ¿Ya? Vamos a revisar que lo otro siga manteniéndose bien. Aquí está mi temperatura, todas mis figuras. Cuando yo paso sobre el botón, cambia el borde de rojo a azul, ¿sí? Y cuando yo presiono esto, el botón se queda verde, ¿sí? Porque le cambié el estilo, le cambié el color de relleno. Cuando yo lo presiono de nuevo, queda negro, ¿sí? Si yo hago clic en otro lado, fíjense, no pasa nada, mi botón no se cambia de color, porque debo hacer clic y aparte estar sobre el botón. ¿Sí? Y aquí voy a cambiar un poquito la cámara. Vamos a poner aquí esa cámara. Vamos a encender. Y aquí está mi cámara. A ver si me pueden poner en un cuadradito chico al lado de lo que estoy compartiendo. Si yo presiono sobre el botón, fíjense que mi LED se encendió. ¿Sí? A ver, no sé si le puedo hacer un poquito más de sombra. Ahí. Y si presiono ahora, mi LED se apagó. ¿Por qué? Porque le envié la O mayúscula o el 79 que mi Arduino estaba esperando cuando lo programé. ¿Ya? Así que ahí ustedes están haciendo ahora las dos cosas. Están recibiendo información desde el Arduino, que es esta temperatura que está saliendo en pantalla, y están enviando la información al Arduino. Esta O mayúscula que se envía cuando yo presiono el botón y que al recibir esa O mayúscula mi Arduino prende el LED. ¿Sí? Así que ahí yo puedo tener este control de mi LED a través de este botón que hice en la pantalla. Obviamente ustedes pueden hacerle un diseño más bonito, pueden hacerlo más circular, con otros colores, poner más información en la pantalla, etc. ¿Ya? Pero estas son las nociones básicas que les van a permitir generar una interfaz de usuario atractiva, fácil de hacer y que también pueda interactuar con el Arduino enviando y recibiendo información. ¿Ya? Eso, chicos, eso es lo que teníamos preparado para hoy día. No sé si hay alguna consulta. Profe Vale, si me ayuda con eso. Si preguntan si se va a subir el código, lo tenemos pensado también para que ustedes puedan repasar. Por eso el profesor Matías le empezó a colocar slash para que se vayan guiando. También vamos a subir el video para que repasen. Recuerden que esto es la primera mirada de esto. La idea es que cuando ya estemos a finales de enero, ustedes puedan manejar todo a través de la pantalla. Así que vayan probando, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a tener todo enero para trabajar en los proyectos. Vamos a tener disponible para ustedes ciertos horarios también para poder ayudarlos como equipo. Así que quizá en esta primera clase de software quedaron un poquito enredados con todos los códigos, pero tranquilos, vamos a seguir trabajando. El profesor Matías trató de incorporar los elementos básicos, así que no se asusten y
y vamos a seguir trabajando en ello. No sé si tienen alguna otra consulta. Vamos a subir la clase del día jueves, la estamos encapsulando en 2 videitos para que quede un poquito más dinámico, agregar ciertos elementos. ¿Sí? Se va a subir el código, la guía ya está arriba para que puedan repasar las funciones. Como les dijo la profe Vale, son varias y quizás se enredaron un poquito, pero son bastante sencillas. Siempre piensen en puntos de inicio y de término y de ahí ustedes van dibujando sobre esto. Ahí, si se van dando cuenta, hay varios elementos que nosotros hemos incorporado desde las ciencias básicas, desde física, química, hemos incorporado varios elementos de matemáticas, así que eso igual aterriza un poco lo que están viendo dentro de este primer año de ingeniería, en todo lo que pueden llegar a hacer con diversos proyectos y prototipando y con elementos de Arduino. Recuerden que está todo en el Classroom con respecto al proyecto, están los equipos de trabajo, las instrucciones, ya lo que presenté al inicio también está como PDF dentro de la primera sección de proyecto, y también están las rúbricas para que se guíen. Nosotros vamos a trabajar el 4 de enero, pero la idea es que ya lleguen con una primera mirada del proyecto, si quieren agregarle más elementos, cómo lo visualizan, dibujos, todas esas cosas para que trabajemos el 4 de enero, y el 7 de enero recuerden que tienen que presentar. Nosotros vamos a indicar los horarios en los cuales se va a presentar cada grupo, cada equipo, así que si no tienen otra consulta, nos estaríamos despidiendo. Sí. Como último comentario, chicos, si bien el código se va a subir, les voy a pedir que lo puedan ir comparando con lo que ustedes hicieron si tienen algún error, ya porque es bastante importante identificar dónde están esos errores, porque les va a quedar mucho más claro en qué fallaron y cómo evitarlo para la próxima vez, ¿ya? Así que usen ese código como referencia, compárenlo con el de ustedes, vean en qué se están equivocando y así van a ir aprendiendo mucho mejor, ¿ya? Y cualquier consulta que haya, estamos como siempre disponibles para que la hagan llegar. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿No? ¿Sí? Profe, en el background se puede colocar una imagen. Buena pregunta. Sabes que no lo tengo claro. Yo creo que sí. Yo hasta el momento no lo he hecho, pero me da la impresión de que se puede. Habría que ajustar ahí la imagen que uno tiene, que uno, como nosotros insertamos esta imagen pequeña, nosotros me da la impresión de que podríamos tener una imagen como fondo ajustando bien los tamaños y poniendo los otros elementos en sí. ¿Ya? Como te digo, yo personalmente no lo he hecho, pero me da la impresión de que se puede. Ya, profe, ¿y cómo podría buscar esto? Porque no me queda claro qué lenguaje es, qué ocupamos acá para buscar información, ¿cómo se llama esto? Bueno, Processing es un lenguaje propio y de hecho desde Processing nace Arduino. Es una combinación media extraña entre Java y C, pero es un lenguaje propio, así que búsquenlo como Processing. Y más específicamente, cuando quieran comunicarse con Arduino, la conexión Processing Arduino, que es bastante conocida y hay bastante información y bastantes tutoriales. Ya, profe, gracias.